Si te dedicas a la informática, especialmente al mundo del desarrollo de software, o si te interesa este campo, es probable que hayas oído hablar de contenedores y seguramente de Docker. Hoy te explicaré qué son los contenedores y para qué se utilizan, cómo funciona Docker y cómo puedes empezar a utilizarlo desde ya. Soy Lino y esto es Press Any Key. Antes de que los containers se pusieran de moda, la manera más común de distribuir aplicaciones era mediante paquetes o instaladores. Se distribuía un archivo que, una vez ejecutado, instalaba la aplicación en el sistema operativo del usuario. O se ejecutaba un procedimiento manual para instalar el software en un determinado ordenador. Esto se sigue haciendo hoy en día con aplicaciones de escritorio y móviles, por supuesto. Los containers son una alternativa para distribuir aplicaciones, no un sustituto. El mayor problema de distribuir aplicaciones mediante instaladores es que a menudo esos programas dependen de ciertas librerías o componentes del sistema operativo. Si no son las versiones correctas, se suelen producir errores graves. Además, no sería la primera vez que sucede que al instalar una determinada aplicación se actualizan o sobreescriben ciertos componentes que otra aplicación necesita y se provoca un jaleo de errores interesante. Si eres un usuario normal y falla el Office o el Photoshop, puede ser una molestia. Quizás necesites reinstalar algo, pero no causará demasiados problemas. Sin embargo, si eres responsable de un gran sistema informático que ejecuta aplicaciones críticas, donde quizás se mueven millones de euros por minuto, el hecho de que un programa falle y deje parado el sistema puede provocar muchos dolores de cabeza y pérdidas de dinero significativas. Una solución a estos problemas podría ser el uso de máquinas virtuales para ejecutar estas aplicaciones. Sin embargo, una máquina virtual requiere la instalación y configuración de un sistema operativo completo, además de la necesidad de mantenerlo actualizado. Aunque estás limitando el daño al aislar los programas en su propia máquina virtual, también estás desperdiciando recursos informáticos. ¿No sería mucho mejor que esas aplicaciones y sus librerías se ejecutasen aisladas y sin interferencias entre ellas y que además se pudieran ejecutar varias a la vez en un mismo ordenador y se aprovechasen todos sus recursos de memoria, CPU y disco? Pues esos son los contenedores. Son paquetes de software que contienen uno o varios programas y todas las librerías que necesitan, y cuando se ejecutan en un mismo ordenador lo hacen aislados unos de otros. No es necesario tener un sistema operativo completo ejecutándose en cada contenedor, como ocurre en el caso de una máquina virtual. Tampoco se están ejecutando servicios innecesarios, como el indexador de ficheros de Windows o un servicio de impresión. De esta manera, no se están desperdiciando recursos en acciones que son inútiles. Para ejecutar contenedores solo hace falta lo que se llama un container runtime, o motor de contenedores, ejecutándose sobre un ordenador. Y a este ordenador se le llama host. Un container runtime no es más que un programa que usa la API del sistema operativo para aislar procesos entre sí y para asignar cuantos recursos computacionales, como memoria o CPU, pueda tener asignados cada proceso. Todo este sistema lo provee el kernel o núcleo de Linux. Mediante los llamados namespaces o espacios de nombres se aíslan los procesos entre sí, y usando cgroups o control groups se asignan recursos a esos procesos. Así que los containers son algo nativo y exclusivo de Linux. Pero quizás me digas, oye, pero yo puedo ejecutar contenedores en Windows y Mac con un programa llamado Docker Desktop, por ejemplo. Claro, porque Docker Desktop está ejecutando una máquina virtual de Linux para poder lanzar contenedores. En Windows está usando probablemente el sistema WSL2, que es el subsistema de Linux sobre Windows, o sea, una máquina virtual. En Mac es muy probable que esté usando una ligera máquina virtual llamada Linux Kit VM. ¿Quiere esto decir que usar containers en Linux y Mac es tirar recursos a la basura? Sí. Pero la comodidad que te da para desarrollar o probar programas en tu ordenador bien vale perder un pequeño porcentaje de uso de CPU. Cuando hablamos de contenedores siempre se menciona Docker y de hecho para la gran mayoría de personas de este mundillo, Docker son contenedores, no hay nada más. Pero eso no es cierto, existen más sistemas de containerización, por ejemplo, LXC o Linux Containers, RKT o Rocket o incluso OpenVZ. Claro que Docker fue el sistema que nos facilitó el uso de containers y ayudó muchísimo a popularizarlo. Así que, gracias ballenita. Por cierto, la ballena mascota de Docker se llama Moby Doc. Hasta aquí la teoría, ahora te voy a enseñar a usar Docker.
El primer paso es instalarlo, y para ello tienes que seguir las instrucciones adecuadas para tu sistema operativo. En Linux se suele instalar la Docker Engine, que te proporciona todas las herramientas de Docker en línea de comandos. No hay ventanitas. En Mac con Docker Desktop te lo da todo hecho, es instalar y listo. Y con Windows también tienes la opción de Docker Desktop, aunque requiere tener instalado WSL2. Son algunos pasos más, pero es poca cosa. Claro que si te sientes muy hacker, puedes instalar Docker Engine sobre WSL2. Pierdes la ventanita de Docker Desktop, pero ganas en estabilidad. Docker contiene un container runtime para ejecutar contenedores y te provee de unas herramientas de línea de comandos para manejarlos. Docker Desktop te da lo mismo y además te da una ventanita gráfica donde puedes visualizar y administrar tus contenedores. Estos son manías personales mías, pero yo prefiero usar una terminal de texto para manejar Docker, entre otras cosas porque es más versátil y más rápido, no tienes que ir haciendo clic, clic, clic en ventanitas. Además, en los sistemas de producción que suelen estar en Linux no hay ventanitas, o te sabes los comandos o nada. Aquí tengo en mi ordenador Docker Desktop instalado. Es un Mac, no he tenido muchas más opciones. Lo primero que voy a hacer es lanzar una ventana de terminal. En Linux harías lo mismo, lanzar una ventana de terminal, y en Windows puedes usar PowerShell o la línea de comandos clásica, CMD. El primer comando que te voy a mostrar es el que sirve para ejecutar contenedores, se llama Docker Run. Y el primer contenedor que voy a ejecutar va a ser un servidor web con una página web muy simple, y para ello tecleo esto que ves en pantalla. Como puedes ver, lo primero que hace es buscar si tiene la imagen del contenedor en el disco duro local del ordenador host, es decir, mi ordenador. Si no lo tiene, se lo descarga. En un ratito te indico desde dónde se descargan las imágenes de contenedores. Después arranca el contenedor y la única respuesta es una larga cadena de caracteres, que es el identificador de mi contenedor. Todos los contenedores tienen un identificador único que es una cadena de caracteres. Normalmente Docker no te va a mostrar toda la cadena, sino solo una parte, que es mucho más manejable y más sencilla de visualizar en pantalla. Ahora que tengo un contenedor en ejecución, si abro un navegador y tecleo http localhost, me muestra la página web de un servidor web Nginx en ejecución, un servidor muy básico, claro. Estoy dando por supuesto que conoces que localhost es el nombre de tu propio ordenador y que además sabes que su dirección IP es 127.0.0.1. Si no lo sabes o si necesitas refrescar tus conocimientos de redes y te interesa que cree un vídeo sobre ello, avísame en los comentarios y veré qué puedo hacer para ayudarte. Si tienes Docker Desktop y vas a la pestaña de contenedores, verás que ha aparecido un nuevo contenedor en ejecución. Las personas normales, pero a la vez eficientes, usamos un comando de Docker para saber si tenemos contenedores en ejecución, y este comando se llama Docker PS. La línea de información que muestra Docker PS contiene el identificador o ID del contenedor, que como puedes ver coincide en gran parte con el ID que nos devolvió al ejecutar Docker Run. La imagen en la que se basa ese contenedor, que ahora te explico qué es, cuánto tiempo lleva ejecutándose, su estado, en ejecución, parado, con error, etc., el mapeo de puertos entre el contenedor y el ordenador host y su nombre, porque todos los contenedores tienen nombre. Los contenedores se pueden arrancar y parar todas las veces que quieras, y no solo eso, una vez que los has arrancado por primera vez mantienen esa configuración hasta que los borras. Voy a pararme un momento para examinar el comando Docker Run, porque es importante que aprendas cómo se configura un contenedor, ya que eso cambia su comportamiento completamente. El primer parámetro que he especificado es un nombre, que ha de ser único para la máquina host en la que se ejecuta. Si no hubiera especificado ese parámetro, Docker me habría generado uno de forma automática. Ese nombre del contenedor es muy importante por dos razones. La primera es que es la forma en la que nos vamos a dirigir a ese contenedor para realizar operaciones, como arrancarlo, pararlo, examinar logs o incluso acceder a él mientras está arrancado para modificarlo. Si no tenemos nombre, hemos de buscar el identificador del mismo, que ni es cómodo ni sencillo de recordar. La segunda razón es que este nombre será el nombre que podrás usar para que otros contenedores puedan comunicarse con él. Porque Docker crea una red interna y asigna a cada contenedor una dirección IP y un nombre. ¿Qué utilidad tiene esta red interna? Básicamente permite que los contenedores se comuniquen entre sí sin exponerse al exterior a menos que sea necesario. Por ejemplo, puedes tener una base de datos ejecutándose que no está expuesta al exterior pero sí da servicio a otro contenedor. Es más, puedes crear tus propias redes dentro de Docker,
Pero eso es un tema un poco más avanzado que no voy a explicar en este vídeo para no hacerlo eterno. El segundo parámetro, "-p", se usa para exponer puertos de contenedores en la máquina host. El primer número antes de los 2 puntos es el puerto del host donde quieres exponer el servicio, 80 en este caso, y el segundo número es el puerto del contenedor a exponer. El mapeo de puertos se permite tener ejecutándose varios contenedores idénticos, pero mapeados a distintos puertos. Podría usar un balanceador de carga en el host para ir alternando entre contenedores según fuesen llegando peticiones, por ejemplo, y de esta forma no sobrecargaría un solo contenedor y aprovecharía todos los recursos del ordenador. Y esa operación de balanceo de carga es la forma en la que Kubernetes trabaja, por ejemplo. Ojo, que también podría lanzar un contenedor que se encargase de balancear los contenedores en la red interna. Hay muchas posibilidades. Vuelvo a los parámetros, y el siguiente en la lista es "-d", que indica que el contenedor se lanzará en modo desconectado. Se convertirá en algo así como una especie de servicio. Por defecto, cuando lanzas un contenedor, la línea de comandos se queda conectada al mismo, y vas a ver los mensajes que emite ese contenedor. Y si paras el proceso, usando Control+C por ejemplo, se para el contenedor. Esto la mayor parte de las veces no es conveniente, ya que el objetivo de los contenedores es lanzar programas y que se queden ejecutándose. No quieres que se paren cuando sales del terminal o cuando desconectas una sesión remota. Pues para eso se usa "-d". Y el último parámetro del comando run es el nombre, también llamado repositorio, y la etiqueta o tag de la imagen del contenedor que voy a lanzar. Si no se especifica la tag de una imagen, Docker intentará bajarse por defecto una imagen con la etiqueta latest. ¿Y qué demonios es una imagen? Pues es un fichero que contiene las librerías y programas que son necesarios para ejecutar un contenedor, y lo más importante, contiene las opciones de configuración que le indican a Docker cómo puede ejecutar ese contenedor. Esto quiere decir que un contenedor no es más que una imagen configurada para ser ejecutada. La imagen sabe qué puertos pueden ser expuestos al exterior, qué variables de configuración se pueden usar y cómo ha de ser lanzada. Un contenedor asigna valores a esos parámetros, les da un nombre, una dirección IP y la ejecuta. Vamos, una imagen es la plantilla de un contenedor. Y ahora viene una de las mejores cosas de Docker, que es que no es necesario que construyas tú las imágenes, sino que también existen imágenes disponibles pública o privadamente si tienes acceso, en lo que se llaman Registry Servers o Registry Services. Yo he usado una imagen del servidor web Nginx y esta imagen no la tenía en mi ordenador host, sino que Docker se ha conectado a un Registry Service, se ha bajado la imagen, la ha configurado y la ha ejecutado. Los muy amables señores de Nginx tenían construida una imagen para que yo pudiera usarla. Por defecto, Docker va a buscar las imágenes públicas en un Registry Service que se llama Docker Hub. Ahí, la mayor parte de proyectos open source e incluso proyectos privados de empresas publican sus imágenes para que podamos usarlas los mortales. Docker Hub dispone de un buscador de imágenes y todas las imágenes están bastante bien documentadas para que puedas usarlas rápidamente. Mira por ejemplo la documentación de Nginx, que te indica cómo lanzarlo y configurarlo para adaptarlo a tu gusto. Por supuesto, existen Registry Services privados, casi todos los proveedores cloud tienen un servicio de este tipo. Por ejemplo, Amazon tiene ECR, Azure tiene ACR y Google tiene Container Registry. También, si te interesa, puedes tener tu propio Registry Server privado. Ya que estoy en Docker Hub, voy a ver si disponen de una imagen de MySQL. Estoy haciendo trampa, ya sé que existe, pero quiero enseñarte cómo funciona el buscador, que es esa casilla de texto que está arriba del todo de la página. Simplemente tecleas la imagen que quieres buscar y te dará datos de todas las imágenes de las que disponga. Entre los primeros resultados tenemos la imagen oficial de MySQL, la imagen de MariaDB y algunas otras imágenes ofrecidas por ciertas organizaciones como Percona o Bitnami. Abro un pequeño paréntesis aquí. Muchas veces las mejores imágenes no provienen de la empresa u organización que ha creado el producto. Hay empresas como las que te he mencionado que han mejorado productos open source y sus imágenes en muchos casos son más estables que las oficiales. Te pongo un ejemplo. Es mucho más sencillo montar un clúster de Redis usando las imágenes de Bitnami que si tienes que hacerlo usando las imágenes oficiales que te ofrece Redis. Pero cuáles son las mejores imágenes o cuáles adaptan mejor al proyecto que estás creando, ya lo irás aprendiendo con el tiempo. Al hacer clic sobre la imagen oficial de MySQL te lleva a su página de documentación donde te suele indicar las versiones del servidor que ofrecen, lo que llaman tags, te muestra los comandos para lanzar la imagen con ciertas configuraciones y te suelen indicar todos o la gran mayoría de los parámetros que admite la imagen.
Voy a probar a lanzar en mi ordenador la versión 8 de MySQL, así que me copio esta línea de comandos del manual y la modifico un poco. Para empezar, le voy a llamar MySQL 8 y no SAM MySQL. La password de root va a ser secreta, ahí con toda la seguridad. Además voy a abrir el contenedor al exterior para poder acceder con un explorador de bases de datos. El puerto por defecto es el 3306. Y por último voy a especificar lo que se llama tag, que quiero la versión 8. La línea se quedaría como te muestro en pantalla. En cuanto lanzo el comando docker run, se descargará desde Docker Hub la imagen de MySQL 8 y la ejecutará. Si uso docker ps puedo ver que ahora tengo dos contenedores en ejecución, MySQL 8 y Nginx. Para comprobar que se está ejecutando MySQL voy a usar dbeaver, que es un explorador de bases de datos. Configuro una nueva conexión de tipo MySQL y en ella establezco el servidor, que estará en localhost, es decir, en mi ordenador. El usuario será root y la password secreta. Yo suelo usar el botón de Test Connection o probar conexión para comprobar que todo va bien. Si es la primera vez que creas una conexión de tipo MySQL, dbeaver te va a solicitar instalar el driver para conectar con la base de datos. También te podría suceder que la primera vez que intentas conectar te devuelva este extraño error. Tiene una solución fácil pero fea, en la que hay que ir a las propiedades del driver, buscar las opciones de SSL y cambiar entre las opciones y probar. Al final acaba funcionando con la opción original, que es Preferred. Desde que Oracle se hizo con MySQL, todos son problemas estúpidos. Cuando funciona probar conexión, pulso finalizar y se me abre el explorador de bases de datos. Ahí puedo ver mi nueva base de datos MySQL, que está relativamente vacía. Y ya que he llegado hasta aquí, te voy a demostrar una de las grandes ventajas de los contenedores. Tengo un contenedor con Nginx, otro con MySQL 8 y ahora voy a ejecutar un contenedor con la versión 5 de MySQL. Si intentas hacer lo mismo que yo, instalar y poner a funcionar dos versiones distintas de MySQL en un solo ordenador, no diré que no sea posible, pero lo vas a pasar muy mal para que todo funcione como es debido. Y lo que sucede con MySQL pasa con cualquier otra aplicación. Es un infierno poder mantener en el mismo ordenador dos o más versiones del mismo programa. Con Docker es tan sencillo como modificar la versión, el nombre y asignar un nuevo puerto de salida. Hay un ligero problema con los ordenadores Mac que tienen procesadores M1 o M2, es decir, que usan procesadores de tipo ARM. Y es que en Docker Hub no existe ninguna imagen compatible con estos procesadores para MySQL 5. Lo que he de hacer en mi caso es agregar un parámetro extra para indicar que se baje una imagen preparada para Linux y que la virtualice en mi ordenador. Eso se hace mediante la opción Platform. En el comando que usé para lanzar MySQL 8 simplemente lo cambio un poco. Y al ejecutarlo y lanzar después docker ps, se pueden ver tres containers en ejecución. Por supuesto, puedo conectar a mi nueva base de datos usando dbeaver configurando una nueva conexión. El único cambio apreciable es que el puerto que voy a usar es el 3307. Et voilà, aquí está mi nuevo servidor MySQL 5. En este pequeño ordenador tengo dos bases de datos y un servidor web ejecutándose, y lo he hecho sin demasiado esfuerzo. Ahora ve y haz lo mismo sin contenedores. Cuando un contenedor está configurado en Docker, puedes obtener información sobre él usando el comando docker inspect. Este comando te va a mostrar todos los datos relativos al contenedor en formato JSON. No me voy a parar demasiado, pero sí que me gustaría que te fijases que en la parte de Network está la dirección IP única asignada al contenedor dentro de la red local de Docker. Otro comando muy interesante es el que permite ver los mensajes emitidos por un contenedor, lo que vienen a ser los logs. Simplemente tecleo docker logs y el nombre o el identificador del contenedor y ahí están los mensajes que el contenedor pinta en la salida estándar. Este comando muestra todos los mensajes emitidos por el contenedor desde el primer momento que se arrancó, lo que no es muy cómodo. Existe un modificador llamado "-f" o follow que conecta la terminal del contenedor y actualiza los mensajes según se van produciendo. Fíjate qué sucede si lo ejecuto, que se queda esperando. Si ahora voy a mi navegador web y refresco la página, se va a mostrar en los logs que se ha producido un nuevo evento. Para salir del comando log se usa la combinación de teclas Ctrl+C. Si quieres parar un contenedor, usas el comando docker stop y le indicas o bien el nombre del contenedor o bien su identificador. En mi caso voy a parar los dos servidores de MySQL porque no están haciendo nada útil. Si todo ha ido bien, me responderá con el nombre del contenedor. Si refresco las conexiones en dbeaver, obtendré un error, ya que los servidores no están disponibles. Ahora voy a parar Nginx. Y si ahora refresco la página localhost en mi navegador web, puedo comprobar que ya no tengo ningún servidor web ejecutándose.
Cuando un contenedor se para, ya no se muestra en la lista de contenedores en ejecución, así que si uso Docker PS no obtendré nada. Pero el contenedor no se ha borrado, solo está parado. Puedo añadir un modificador a Docker PS para que me muestre todos los contenedores, independientemente de su estado de ejecución. El modificador es "-a". Si te fijas, el estado indica que la ejecución ha terminado y ya no hay ningún puerto abierto hacia la máquina host. Si quiero volver a lanzar un contenedor parado, tengo que usar el comando start, indicando el nombre o el identificador del contenedor, como hago aquí con Nginx. Y si vuelvo al navegador y refresco, puedes ver que ha vuelto el servidor web. La gran ventaja de los contenedores es que los puedes parar y arrancar a petición y además, una vez que los configuras por primera vez, mantienen esa configuración y se conservan todos los datos que hayan podido ser modificados dentro de él durante su ejecución. Te lo voy a mostrar y así aprovecho para enseñarte también cómo puedes acceder a un contenedor que está en ejecución. Ya que tengo el servidor Nginx ejecutándose, voy a acceder a él y modificar la página de inicio, por ejemplo. Para conectarme al contenedor voy a usar el comando exec, que permite ejecutar un comando dentro de un contenedor. En mi caso me interesa lanzar la shell de Bash, el intérprete de comandos de Linux, así que el comando será este que te muestro. La sintaxis de este comando es muy sencilla. Tras exec se ha de indicar el parámetro "-it", que indica que quiero entrar en modo interactivo, es decir, que voy a poder ver los mensajes emitidos por ese contenedor y que podré enviar comandos desde mi teclado. En resumen, que nos vamos a conectar con ese contenedor de forma interactiva. Después se indica el nombre o el ID del contenedor. Y por último se indica el comando a ejecutar en ese contenedor. Una pequeña observación. Yo sé que en este contenedor incluye la shell Bash porque he ido a leer su documentación en Docker Hub y he averiguado cómo ha sido construido. Podría darse el caso de que no incluyan esta shell e incluyan alguna otra como SH, que es la más básica, o ZSH o PowerShell. También podría darse el caso de que no quisiera ejecutar una shell interactiva sino cualquier otro comando. El último parámetro de Docker exec nos da la flexibilidad de ejecutar cualquier comando. Al lanzar esta orden ves que he accedido a una shell donde indica que soy el usuario root y tengo un nombre de host distinto. Ya no estoy en mi ordenador, estoy dentro del contenedor. Si ejecuto un comando ls puedo ver los ficheros que hay dentro de este contenedor, por ejemplo. Realmente puedo hacer lo que quiera. Así que me voy a buscar la página principal de Nginx, la página index, y la voy a toquetear a mi gusto. Lo primero que he de hacer es instalar un editor de texto en el contenedor, porque no tiene ninguno. Como este contenedor está basado en Ubuntu, puedo usar el comando apt para instalar paquetes, así que voy a instalar el editor Nano. Y ahora voy a editar el fichero de index de Nginx y poner el texto que a mí me interesa. Me he leído la documentación de imagen de Nginx y sé cuál es la ruta de ese fichero. Al final, el secreto de aprender va a ser que hay que leer. ¿Quién lo hubiera dicho? Lanzo Nano con este comando. Una vez dentro, solo voy a modificar el título de la página y cambiarlo por un clásico Hola Mundo. Para grabar el fichero uso Control X y luego confirmo que sí quiero grabar. Ahora, si voy a mi navegador web y refresco la página, puedo ver que el mensaje ha sido modificado. No solo eso, sino que, como ya te he dicho, esta modificación en el contenedor se mantiene aunque lo pares. Te lo voy a mostrar. Primero he de salir de la shell del contenedor con exit. Una vez fuera voy a parar el contenedor. Yo prefiero asegurarme de que ya no está en ejecución, así que suelo ejecutar Docker PS para confirmarlo. Y ahora toca volver a lanzarlo para comprobar que todo sigue funcionando. Y al recargar la página web, puedo ver que el mensaje que antes había sido modificado se ha mantenido. Si quisiera, podría crear una imagen de este contenedor modificado y distribuirlo, pero eso te lo dejo para que lo investigues por tu cuenta. Aunque te aviso, es una muy mala práctica, ya que pierdes el control de cómo has construido el contenedor y volver a recrearlo desde cero supone mucho más trabajo y muchas tareas manuales a ejecutar. Y las tareas manuales son el mal. Los humanos somos imperfectos y chapuceros, y si hay algo que se nos da bien es olvidarnos de hacer tareas importantes, y mejor aún se nos da estropearlo todo. Siempre que puedas, por favor, automatiza todas tus tareas manuales. Es bueno para tu salud mental y es incluso mucho mejor para quien haya de hacerse cargo de tu trabajo después. Yo en esto suelo seguir el consejo de John Woods. Programa siempre como si la persona que va a mantener tu código fuese un psicópata violento que sabe dónde vives. Podría suceder que ya no necesitases un contenedor y quisieras liberar espacio en tu disco duro. Pues puedes borrarlo completamente. Por ejemplo, yo no necesito ya mis contenedores de MySQL, así que los voy a borrar.
Hay que acordarse de pararlos antes, por supuesto, aunque en este caso ya lo están, así que voy a proceder a eliminarlos. El comando para borrar contenedores es dockerrm y se ha de indicar como siempre el nombre del contenedor o su ID. Y si ejecuto dockerps-a, han desaparecido de mi ordenador. Si ahora quisiera lanzarlos otra vez, tendría que volver a usar el comando dockerrun y especificar de nuevo todas las opciones de configuración que fueran necesarias. Los contenedores ya no están en mi ordenador, pero las imágenes en las que se basan siguen ahí todavía. Para listar las imágenes que están presentes en un ordenador se usa el comando docker images. En el listado se muestra lo que se llama repository, que no es más que el nombre de la imagen, el tag o etiqueta que se suele usar para identificar versiones, el ID de la imagen, porque como los contenedores todas las imágenes tienen un identificador único, la fecha en la que se descargó esa imagen y el tamaño de la imagen. Podría darse el caso de que mi ordenador se llenase de imágenes que ya no uso y no es cuestión de llenar mi disco duro de basura. Para borrar una imagen se usa el comando dockerrmi, viene a ser algo como docker remove image, y se ha de indicar el nombre de la imagen y su tag separados por 2 puntos. Por ejemplo, para borrar la imagen de MySQL 8 ejecutaría el comando que te muestro. Por supuesto, si algún contenedor estuviera usando una imagen, no podría borrarla. Si intento borrar la imagen de Nginx que está en ejecución, no me dejará. Pero especificando el parámetro --force ya me deja hacerlo. Si hago un listado de las imágenes, ya no está la imagen de Nginx. Esa imagen que no tiene nombre es la que corresponde al contenedor de Nginx que se está ejecutando. No la borra, solo la renombra. Recuerda, un contenedor no es más que una imagen configurada, de ahí que sea necesario conservarla aunque sea con ese extraño nombre. Voy a parar el contenedor de Nginx ya que te voy a hablar sobre cómo limpiar tu ordenador. Yo suelo usar de vez en cuando un comando que me ayuda a eliminar elementos de Docker que ya no uso, y ese comando es docker system prune. Cuando lo ejecutas te dice qué va a hacer, que básicamente es eliminar basurilla. Si quieres eliminar de golpe todas las imágenes de tu ordenador, puedes usar el parámetro -a con docker system prune, como estoy haciendo yo ahora. Al volver a hacer un docker images, está todo vacío. También puedo bajarme una imagen sin ejecutarla usando el comando docker pull y especificando el nombre de la imagen y opcionalmente su tag. Al volver a listar las imágenes con docker images, ahí está de nuevo Nginx. Los contenedores mantienen dentro de sí mismos todas las modificaciones que se van realizando sobre los ficheros que contienen. Como te mostré hace un momento, pude modificar el contenido del fichero index de Nginx y cambiar el mensaje que mostraba. Esto funciona mientras no borres el contenedor, pero una vez borrado, se han perdido las modificaciones. Pero Docker nos da una forma de poder almacenar de forma persistente esas modificaciones mediante lo que se llaman volúmenes o volumes. Por ejemplo, si se borra el contenedor, podemos seguir manteniendo esa página de inicio y podríamos actualizar la versión de un contenedor, pero manteniendo su contenido. En el caso de una base de datos, esto nos permitiría almacenar los datos incluso en otro disco distinto al del ordenador en el que se está ejecutando el contenedor. En otros casos podríamos incluso compartir datos entre contenedores. Un volumen de Docker es un espacio reservado en un disco y que se puede asignar a un contenedor. No es necesario crear explícitamente ese volumen, aunque existen comandos de Docker para hacerlo. No lo voy a explicar en este vídeo de introducción para no hacerlo demasiado largo. Pero sí te voy a contar la forma más sencilla de trabajar con volúmenes, que es realizando una operación de mapeo, lo que se conoce como binding, y se basa en indicar a qué directorio o fichero del ordenador host corresponde un ordenador o fichero de un contenedor. Esto se ve mejor con un ejemplo. Tengo en mi disco duro una sencilla página web que voy a usar para sustituir la página web que muestra por defecto el contenedor de Nginx. Es una página que imita la de la Wikipedia y te dejo en la descripción del vídeo la URL desde donde me la he bajado por si te interesa. Para mostrar esta página he de lanzar el contenedor mapeando el directorio donde se encuentran los ficheros del servidor web hacia el directorio de mi ordenador donde se encuentra mi página web. Esto se hace especificando el modificador "-v" indicando el mapeo tal como te muestro. Al acceder desde el navegador a localhost puedo ver la nueva página web. Si paro el contenedor y lo borro, los ficheros van a seguir ahí. Si te dedicas a programar en PHP, primero te diré que te compadezco y que espero que en el futuro puedas dedicarte a actividades más edificantes. Pero lo más importante es que puedes usar este tipo de mapeo para desarrollar tu aplicación y no necesitas tener instalado un servidor web en tu ordenador.
Y si necesitas una base de datos, porque además haces tus páginas web con WordPress, porque si no era suficiente una desgracia, lo mejor es que sean 2 y grandes, el asunto es que puedes ayudarte lanzando un container de MySQL además. Docker te permite, por supuesto, el crear tus propias imágenes de forma relativamente sencilla. Para ello hay que enseñarle qué quieres incluir en esa imagen y cómo quieres que funcione. La definición de cómo se construye una imagen se hace mediante un fichero de texto llamado Dockerfile. En el repositorio de código de este vídeo, que te dejo en la descripción, dispones de un Dockerfile que se encargará de construir una imagen de Nginx personalizada. No me voy a parar demasiado en la sintaxis de Dockerfile, solo en las directivas principales. La primera es from, donde se indica de qué imagen vamos a partir para generar la nueva imagen. En este caso he partido de una imagen de Nginx ya funcionando, así solo tengo que modificar lo que necesito y no construirla desde cero. Si estuviese creando una aplicación de Python, podría haber partido de una imagen de Python que ya incluiría todo lo necesario para ejecutar aplicaciones y estaría completamente configurada. Lo mismo pasa con imágenes base de Java, de Net, de Node y prácticamente de cualquier cosa. Por supuesto, se puede crear una imagen desde cero, pero es más cómodo tener un punto de partida. Después he incluido unas directivas label que se usan para añadir metadatos a la imagen. Por ejemplo, quién la ha creado, una descripción, la fecha de creación, etc. Estos metadatos se pueden ver usando el comando docker inspect sobre la imagen. La siguiente directiva que he usado es run, que se utiliza para ejecutar comandos dentro del contenedor. Como he partido de una imagen de Linux llamada Alpine, he podido ejecutar comandos de Linux. Por ejemplo, con el comando apk he instalado ciertos programas que necesitaba para construir la imagen. He creado un directorio de trabajo, he usado wget para bajarme un fichero zip que contenía la página web, lo he descomprimido y he copiado su contenido al directorio de Nginx. Con la directiva workdir le he indicado a Docker que ese directorio iba a ser mi directorio de trabajo. Básicamente es como ejecutar un comando cd en Linux. Existen otras directivas como add y copy que permiten copiar ficheros desde el ordenador que está creando la imagen hacia la imagen. Otras directivas como expose indican qué puertos de la imagen van a ser expuestos al exterior. Y las directivas cmd y entry point indican qué hará el contenedor al arrancar, por ejemplo, lanzar un servidor web. En el caso de la imagen de la que he partido, no he necesitado especificar que ejecutase el servidor Nginx, ya que las directivas cmd y entry point se mantienen intactas mientras no sean modificadas en una imagen derivada. Una vez que está listo el fichero Dockerfile para construir la imagen, se usa el comando docker build de esta forma. El parámetro "-t" indica el nombre y la etiqueta que tendrá la imagen. En este caso la voy a llamar wikexample. El punto al final indica a Docker cuál es el directorio donde ha de buscar el fichero Dockerfile. El punto en Linux significa directorio actual, así que va a buscar un fichero Dockerfile en el directorio donde se ejecuta el comando docker build. Al construir, Docker se bajará la imagen base e iré ejecutando los comandos uno a uno hasta generar la imagen final. Al acabar puedo consultar la imagen usando el comando docker images y puedo ver que mi imagen wikexample latest está en la lista. Para ejecutarla no tengo más que lanzar el comando docker run que he usado para lanzar Nginx y al abrir localhost en el navegador ahí tengo mi nuevo Nginx. Si quisiera podría distribuir esta imagen y publicarla en un registry server para que otras personas pudieran usarla. Para esto necesito una cuenta en un registry server que ya tengo en Docker Hub. Tengo que crear un repositorio en mi cuenta, que ya he hecho anteriormente como puedes ver aquí, y necesito hacer login en esa cuenta para conectar mi Docker local con Docker Hub. El login es sencillo, solo se ejecuta el comando docker login y se especifican las credenciales de acceso. Cuando ya tenga acceso me toca reetiquetar la imagen que acabo de crear para que tenga el mismo nombre que el repositorio, tal como te muestro. Si ejecuto docker images habrá aparecido una nueva imagen, aunque realmente es una referencia a la imagen que ya existía. Después de reetiquetar la imagen ya puedo usar el comando docker push para subir la imagen a mi repositorio. Al cabo de un rato, en la web de Docker Hub puedo ver que ha aparecido una nueva imagen. Ahora voy a borrar todas las imágenes que he construido en mi ordenador. Puedes ver que no tengo nada en mi ordenador. Voy a lanzar el contenedor para que se lo baje desde Docker Hub. Al abrir el navegador de nuevo, tengo disponible mi página web. Y como he definido la imagen como de acceso público, si quieres, puedes bajártela y probarla en tu ordenador con un Docker Run.
Hay una forma muy sencilla de lanzar varios contenedores y que además se comuniquen entre sí, y eso se hace mediante una herramienta llamada Docker Compose. Docker Compose te permite definir en un fichero de texto qué aplicaciones o servicios quieres lanzar, cómo funcionan y cómo se comunican entre sí. El formato de ese fichero de texto se llama YAML y se tarda un ratito en acostumbrarte a ello, aunque no es complicado. No es el objetivo de este vídeo el examinar Docker Compose en detalle, pero sí te voy a mostrar cómo funciona con un ejemplo en el que voy a lanzar un servidor MySQL, la aplicación PHPMyAdmin para poder acceder a la base de datos y un servidor web con WordPress. Dejaré en tus manos el trastear con ello para adaptarlo a tus necesidades. Antes de nada tengo que parar el contenedor WikiExample porque voy a publicar WordPress en el mismo puerto. Por si no lo sabías, no se pueden compartir puertos en un ordenador. Lo primero que he de hacer es crear un fichero de texto con el nombre dockercompose.yaml. Realmente el nombre del fichero no importa demasiado, pero cuando vayas a ejecutar Docker Compose, lo primero que hará será buscar un fichero con ese nombre, así que es mejor facilitarle las cosas. En la descripción del vídeo te indico el repositorio de GitHub donde puedes descargarte todos los ficheros que he usado en este vídeo, y entre ellos el fichero Docker Compose que voy a usar. No tengo intención de teclear a mano todos los comandos y hacerte perder el tiempo, así que voy a abrirlo con Visual Studio Code y te muestro todas las diferentes secciones que tiene y qué significan. Arriba del todo se indican la versión de Docker Compose que voy a usar. Es importante, ya que hay comandos que no funcionan en todas las versiones. Con la versión 3 deberías tener cubiertas la mayor parte de tus necesidades. Después indican los servicios a ejecutar. En mi caso tengo 3 servicios: DB, la base de datos, PHPMyAdmin y WordPress. Dentro de cada servicio se indica la configuración que han de llevar, que tienen su equivalencia con los parámetros de Docker equivalentes que usaría para lanzar cada servicio por separado. Me voy a parar en alguno de ellos porque son importantes. Image indica la imagen del contenedor que se va a usar, como en Docker, claro. En el caso del servicio de base de datos se usa el parámetro volumes para indicar que mapeamos un directorio del contenedor hacia un directorio del ordenador host. Mediante environment se introducen las variables de configuración que necesite el contenedor, parámetros como el nombre de usuario de la base de datos, la password, etc. Hay que consultar la documentación de la imagen que quieras usar para saber qué variables de configuración admite. En algunos casos se incluyen ports, es decir, el mapeo de puertos entre el contenedor y el ordenador host. Fíjate que he mapeado WordPress y PHPMyAdmin, pero no MySQL, ya que no quiero que la base de datos tenga salida directa al exterior. Es una medida de seguridad bastante habitual el no abrir las bases de datos hacia Internet, ya que si fuese hackeada, los chicos malos tendrían acceso completo al sistema y podrían hacer mucho el mal. He incluido un parámetro network para que se cree una red virtual para los 3 contenedores, así otros contenedores que no forman parte de esa red no podrán acceder a ellos. También he incluido un parámetro restart para que los contenedores arranquen desde cero siempre en vez de quedarse en suspenso cuando se paran. Y en algunos casos he incluido un parámetro depends-on para indicar que quiero que ciertos contenedores arranquen solo cuando haya arrancado el contenedor del que dependen. Más abajo en el fichero Docker Compose están definidos el volumen que voy a usar y el nombre de la red. Creo que con esto ya te habrás hecho una idea y podrás investigar por tu cuenta. Para lanzar el servidor se ejecuta el comando Docker Compose app. Has de recordar el poner un "-d" al final porque si no sucederá como cuando lanzas un contenedor, que tu terminal se quedará conectada a Docker y se mostrarán en pantalla los mensajes emitidos por los containers de Docker Compose. Después de un ratito, dispongo de los 3 servicios listos para ser usados. Para acceder a WordPress solo hay que abrir localhost en el navegador. Y ahí tengo la página de configuración donde puedo crear mi usuario principal y hacer todo lo que tenga que hacer con WordPress. Para acceder a la base de datos usando PHPMyAdmin solo he de abrir en el navegador la página localhost 8083, que es el puerto hacia donde lo he redirigido. Ya has visto que es muy sencillo. Cuando quiera borrar el sistema puede usar el comando down, que eliminará los contenedores y todo su contenido. La base de datos se conservará porque está mapeada con un directorio del disco duro, pero todas las modificaciones hechas en WordPress se perderán. Por ejemplo, si instalas plugins o themes habrá desaparecido, ya que todas esas modificaciones se hacen dentro de los contenedores.
Como en el caso de Docker Run, cuando se ejecuta Docker Compose App se configura todo el sistema y a partir de ese momento se pueden usar los comandos Docker Compose Start y Docker Compose Stop para arrancar y parar todos los servicios sin que se pierdan las modificaciones efectuadas en los contenedores. Si te dedicas a crear webs con WordPress o temas o plugins, te compadezco, de verdad. Podrías incluso mapear el directorio de WordPress hacia tu disco duro y sería mucho más sencillo el obtener los ficheros modificados y utilizarlos en tus proyectos. Pero eso lo dejo en tus manos. Si te interesa, busca información sobre ello porque es algo tan habitual que hay cientos de páginas web donde explican cómo hacerlo. Claro que si te interesa mucho y prefieres que sea yo quien te lo explique, indícamelo en un comentario y quizás me plantee el realizar un vídeo sobre ello. Ahora me gustaría comentar algo sobre orquestación de contenedores, porque es el punto donde se unen Docker y sistemas como Kubernetes y OpenShift, entre otros. Docker y Docker Compose simplemente sirven para ejecutar contenedores. Pero ¿qué pasa si necesitas ejecutar el mismo contenedor varias veces, por ejemplo, para aprovechar los recursos de un ordenador al completo? Cada contenedor se ejecuta por separado en su propio proceso y tiene sus propios recursos. Es mucho más eficiente ejecutar varios contenedores pequeños con un servidor web y la misma aplicación y que vayan tomando y liberando recursos según se necesitan, que el mantener uno solo con muchos recursos, mucha memoria y mucha CPU y un solo proceso tenga que encargarse de gestionarlo todo. Me he encontrado muchos casos de aplicaciones no muy bien diseñadas, y estoy siendo políticamente correcto al decir esto, que se iban degradando a lo largo del tiempo y se volvían más lentas y consumían más memoria cada vez. Vamos, como cuando dejas un ordenador con Windows encendido durante días, que llega un momento en el que casi ni se mueve el ratón. En esos casos, a esas aplicaciones les viene bien reiniciarse de vez en cuando o tener tiempo suficiente para liberar memoria o conexiones de red. Y la mejor forma de hacerlo es repartir la carga de trabajo entre varias de esas aplicaciones para no dejar de dar servicio nunca, pero a la vez poder refrescarse. También sería maravilloso que hubiese algún sistema que se encargase de comprobar si se produce algún error en un contenedor y actúe en consecuencia. Por ejemplo, ejecutando otro para sustituirlo. O algo que detectase que un contenedor está consumiendo muchos recursos y quizás sería conveniente arrancar otro contenedor para ayudarle. Y además sería fantástico que se dispusiera de un sistema para balancear la carga de trabajo entre contenedores y que ninguno estuviese sobrecargado. Pues esos sistemas de vigilancia y control de aplicaciones son los sistemas de orquestación de contenedores. Y entre los más famosos sistemas de orquestación de contenedores están Kubernetes y OpenShift. Docker también dispone de un sistema de orquestación llamado Docker Swarm, pero no ha conseguido tanta fama como por ejemplo Kubernetes. Y me queda el último punto para finalizar este vídeo de introducción. ¿Dónde puedes publicar tus contenedores con aplicaciones más allá de en tu propio ordenador? La mayoría de los proveedores cloud disponen de algún sistema de publicación de contenedores. De hecho, lo más normal es que sean sistemas extremadamente sencillos de manejar. AWS dispone de FS o App Run, Google tiene el sistema Cloud Run y Azure dispone de Container Apps. Esto en cuanto a los tres grandes, pero otros proveedores disponen de sistemas similares. Yo suelo trabajar también con un proveedor cloud llamado DigitalOcean, que dispone de un servicio llamado Apps que permite, entre otras cosas, publicar contenedores. Es tan simple como crear una nueva app, especificar dónde está el código a ejecutar, o bien en un repositorio de código, bien en un Container Registry y configurarla. Voy a indicarle a DigitalOcean que mi aplicación es un contenedor que está en Docker Hub. Además, he de cambiar el puerto ya que mi contenedor usa el puerto 80. Cuando el proceso está terminado, dispongo de un subdominio donde mi aplicación está publicada y mediante el botón Live App puedo acceder a ella. Con unos pocos clics he publicado una aplicación en Internet. Si te interesa probar los servicios de DigitalOcean, te dejo en la descripción del vídeo un enlace de afiliado, donde si te registras por primera vez, te regalarán $200 para probar sus servicios, y a mí me regalarán 25 para mantener el tinglado este de Pressing y Key funcionando. Gracias. Creo que por hoy es suficiente información para que puedas comenzar a trastear con Docker. Como regalito, te dejo en la descripción del vídeo el enlace a un fichero PDF con ayuda sobre los comandos más frecuentes de Docker y alguna ayuda extra. Puedes imprimirlo y usarlo como chuleta cuando tengas dudas. Espero que todo lo que te he contado te haya parecido útil y entretenido, y si es así, me harías moderadamente feliz si le das un like al vídeo.
Soy Lino y esto ha sido Presiniki entre contenedores. Hasta otra.